Santo es el Señor. Bien, mis amados, les invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 12, versículo 11. Hechos 12, 11. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos la honra y la adoración, porque eres bueno, porque tú eres precioso, maravilloso y eres poderoso. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder estar en este lugar llevando tu palabra, compartiendo la palabra, Señor, que tú me diste. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Misionera Cielo Vida en Astrea. Gracias por sus vidas, gracias por los pastores que tú colocaste aquí. Gracias por el respaldo que tú les has dado, Señor, por tus cuidados, tu protección, tu provisión. Padre, gracias por usarlos como instrumento tuyo. Gracias te doy, Señor, porque eres maravilloso, porque tú eres precioso. Te pido, papá, que tú ministres en esta hora, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque esta palabra, Dios mío, también yo la necesito, al igual que tu pueblo, al igual, Señor, de cada una de las personas que la han de escuchar. Dios, te pido que sea de bendición y seas tú dando un despertar glorioso, Señor, en la vida de cada uno. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Santo es el Señor. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Gloria a Cristo. Bien, voy a estar hablando un tema que lo he titulado ¿Cómo manejas tus dificultades? ¿Cómo manejas tus dificultades? Hace unos días le oí una frase a mi esposo que decía que en Dios era como cuando el gobierno iba a pavimentar las calles, que una parte la colocaba el gobierno o la alcaldía y otra parte la colocaban los dueños de cada casa. Algo así como autogestión, más o menos, creo que fue la palabra, no recuerdo bien. Pero digamos que había un 70% que lo colocaba, si era la alcaldía o la gobernación que estuviera encargado, en fin, de colocar los materiales, y el 30% lo colocaba el dueño de cada vivienda. De tal manera que cuando comenzaban a pavimentar, el que no hacía su aporte le quedaba ahí el hueco, ¿verdad? Entonces, en muchas calles, cuando se hacen esta clase de proyectos, hay un hueco acá, un pedazo pavimentado, otro hueco allá y así sucesivamente. O sea, se nota quién no dio y se nota quién sí dio. ¿Es egoísmo? No, es que se colocaron unas normas y, en otras palabras, el gobierno no da el 100%, por así decirlo, porque hay una cooperación entre todos, ¿verdad? Amén. Lo mismo pasa en Dios. En Dios, Él hizo un gran porcentaje
para que nosotros fuésemos salvos. Lo entregó todo, lo dio todo y nos dejó a nosotros un pequeño porcentaje, que es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Mínimo. Y a veces yo me pregunto, ¿está cuidando la salvación? Porque se notan los huecos, los vacíos. Un cristiano, uno lo ve que uno crece, uno crece y el otro queda chiquitico, pasmado. Y quisiéramos como pastores que toda la iglesia creciera uniformemente. Que el que se convirtió hace un año, y hay varios que se convirtieron hace un año, todos tuviesen el mismo crecimiento. Pero resulta que Dios hizo lo que le tocaba hacer. Los pastores, la iglesia, están haciendo lo que les corresponde hacer. Pero el porcentaje propio que le corresponde hacer a la persona para cuidar su propia salvación es donde uno muchas veces no lo ve. Enfrascados en diferentes problemas personales, problemas familiares con el vecindario, problemas entre comillas de la iglesia, porque es que el hermano de la iglesia es esto, porque es que los pastores son esto, porque es que en la iglesia pasa esto, y a veces se recorren muchas iglesias y en ninguna se afirma, es que mi papá, es que mi mamá, en fin, comienza a decir que no se afirma por diferentes dificultades. Y vemos aquí un ejemplo de un apóstol llamado Pedro. Pedro fue encarcelado por predicar la palabra de Dios y fue llevado, si ustedes analizan allí en el versículo 5, que Pedro fue custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba custodiado por 4 soldados y esos soldados pues lo custodiaban también por turnos. Así que cómo se podía él escapar, cómo él se podía volar de esa cárcel. Pero lo que más me sorprende de este apóstol es que en el versículo 6 dice que Herodes le iba a sacar aquella misma noche, y no precisamente para dejarlo en libertad, pero Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. No dice aquí que estaba orando por su situación, no dice que estaba clamando por su situación, sino que estaba durmiendo. Y yo me pregunto, ¿por qué razón estaba durmiendo? Algunos podrán decir, es que era de noche y de lógica tenía que dormir. Hermanos, pero cuando hay una dificultad tan grande, que uno sabe quién es su enemigo, que es tramposo, uno no le importa que sea de noche. Uno se mantiene como siervo vigilante. ¿Amén? Se debe mantener vigilante, porque conoce y ha identificado y sabe cómo trabaja su enemigo, que ofrece una cosa, pero detrás de ese ofrecimiento hay trampas. Que muchas veces dice una cosa, pero su objetivo es otra. Por lo tanto, aquí hay una actitud de alguien que o estaba resignado a lo que pudiera pasar, o tenía exceso de confianza.
Porque a veces se confunde la fe con el exceso de confianza. El que tiene fe actúa, el que tiene fe obra, el que tiene fe ora, el que tiene fe clama, el que tiene fe se para en la brecha. Pero el que tiene exceso de confianza dice, yo aquí esperando que Dios haga algo. Porque yo sé que Dios es poderoso y yo aquí estoy esperando que Dios haga algo, pero no hace nada, hermano. No hace absolutamente nada. Y cuando hablo de hacer, estoy hablando, yo creo que ustedes saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y todas las legiones que Satanás tiene. Y debemos entender que debemos guerrear en pie de batalla en contra de todas esas acechanzas del enemigo. Que nuestra prioridad debe ser alcanzar la victoria. Que nuestra prioridad debe ser estar en pie de batalla como buen soldado de Jesucristo si de verdad queremos obtener algo. Pero vemos que Pedro, no es que Pedro estaba durmiendo, así que yo también duermo. Si lo hacía Pedro, yo también lo hago. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia oraba sin cesar. Dice que hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabe usted que a veces hay personas que reciben milagros y prodigios por la oración de la iglesia, pero no por la oración propia? Reciben respuestas de parte de Dios por la oración, el ayuno de la iglesia, de los pastores, pero el que tiene la propia dificultad no está haciendo nada. Absolutamente nada. Vive de oraciones prestadas. Apenas un día lo sueltan en oración y Tampundán se cayó. ¿Por qué se cayó, hermano? Porque no tenía búsqueda propia. ¿Y de quién es la dificultad? ¿Es de la iglesia o es suya propia? ¿Quién está sufriendo? ¿Sufre la iglesia o está sufriendo usted? Porque a veces pareciera que la angustia la tienen más los demás que la propia persona. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo el mundo sufriendo, clamando, llorando, haciendo vigilia por ese hermano, por esa hermana, y al día siguiente uno lo ve muy campante, como si nada estuviera pasando. Y llega al culto, ni ora, ni toca palmas, llega tarde, no le presta atención al mensaje, si es que viene a culto. Amén, gloria a Dios. Hermano, ¿y por qué no vino? Estaba resolviendo problemas por ahí. No, lo que usted no puede resolver con Dios no lo va a solucionar en ninguna otra parte. Amén, gloria a Porque Dios. lo que usted y yo necesitamos está en las manos de Dios. Amén. Está en las manos de Dios, ni siquiera en las manos del diablo, está en las manos de Dios. Y usted tiene que provocar que Dios haga cosas grandes en su vida. Provocarla, hermano. No poder vivir de una manera desobligada, con una actitud y un comportamiento como si no estuviera pasando nada. Los que más deberíamos estar despiertos somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y no estoy hablando que usted no duerme en la noche, estoy hablando de mantenernos despiertos espiritualmente. Que uno se mantenga alerta haciendo lo que le corresponde hacer y el resto sí se lo deja a Dios. Gloria a Dios. Y Pedro estaba allí durmiendo a tal punto que ni siquiera se dio cuenta cuando llegó el ángel que hubo un resplandor de luz. Cuando él llegó, estaba él durmiendo en medio del peligro, no se dio cuenta de nada. El ángel llegó y tuvo que tocarlo y llamarlo. ¿Usted sabe cómo está durmiendo una persona que tienen que tocarlo y llamarlo? Está en el 5º piso, hermano. Amén, gloria a Dios. Roncando, fundido, triste. Y estaba en medio del peligro. Tremendo eso. Y así vive mucho pueblo de Dios. En medio del peligro,
dormido, roncando y hasta a veces que se arrodilla a orar y la baba así es. Le chorrea, moja, y cae hasta el piso, la baba. Eso es triste, amor. Triste. Cuando Dios nos permite esas dificultades es para probar quiénes somos, cuál es la disposición que nosotros tenemos, la valentía que nosotros tenemos, la capacidad de esforzarse, la capacidad que uno tiene para poder batallar, enfrentar las dificultades. Yo le decía a alguien en estos días, a uno no lo mata la vejez, ni las enfermedades, ni el diablo tampoco. Uno se va de esta tierra cuando Dios así lo permite. No interesan las enfermedades, no interesa lo que venga. La última palabra la tiene siempre Dios. Por lo tanto, puede decir el médico, quien sea, esa enfermedad es incurable, pero delante de Dios no hay enfermedad incurable. Si algo debemos tener nosotros los cristianos, morirnos batallando, enfrentando lo que nos esté pasando y creyéndole a Dios. Creyéndole siempre a Dios, hermano, que Dios es un Dios de victoria y que nos permite situaciones difíciles, situaciones en las que nosotros no podemos hacer nada para que la gloria se la lleve solo Él, porque ni aún podamos decir, ay, que yo tuve victoria porque yo oré, porque yo ayuné, porque yo me metí con Dios. No, hermano, Dios también responde por su misericordia. Porque el propósito de Dios con la oración y el ayuno es que nosotros estemos en comunión con Él. Y el propósito de nosotros al orar, ayunar, congregar, no es que Dios me responda, que Dios me dé. Y hasta que no aprendamos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no va a haber respuesta. Gloria al Señor. El ángel tuvo que llamarlo, tuvo que sacudirlo y decirle, levántate. Pero fíjese usted que el ángel no lo levantó. El ángel no hizo lo que a Pedro le correspondía hacer. El ángel le dio órdenes claras, precisas. Le dijo, levántate, cíñete, átate las sandalias. Órdenes precisas. En otras palabras, ahí acostado durmiendo, no vas a hacer nada. Ahí acostado durmiendo, te pueden matar. Dios no quiere que estés ahí. Dios envió al ángel para que salieras de ahí. Dios está enviando palabras para que usted salga de la condición en la que usted está, porque Dios no quiere que usted esté en la condición en la que usted hasta ahora ha estado. Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, levántate, cíñete los lomos, ponte las sandalias y vámonos. Y dice la palabra de Dios que las cadenas se cayeron. Gloria al Señor. Comenzó a salir de allí. Cuando estaba afuera, que fue en el versículo que leímos, el 11, fue que Pedro, volviendo en sí, como que se despertó totalmente, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahí fue donde vino él a reaccionar, en el peligro en que estaba. ¿Sabe cuántas veces Dios nos ha librado a nosotros de muertes, de peligros? Y por nosotros obedecer a Dios, hemos salido de allí y nos hemos librado de las trampas que el enemigo nos ha tendido. Pero ¿por qué muchas veces hemos caído? Porque no hemos obedecido. Y él estaba como fuera de sí, todavía estaba durmiendo, pensando que estaba viendo una visión. Como el que se arrodilla y se queda dormido, tiene un sueño y dice, tuve una revelación. Hermano, ¿cuál revelación? Te estaba roncando. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Sabe qué me pasó a mí cuando tenía más o menos unos 13 años? Me arrodillé a orar y me quedé dormida, hermano. Y salí soñando
que la tierra se estaba prendiendo en candela y la candela llegó así cerquita y yo, ¡ay Dios mío, sálvame! Me desperté y me di cuenta que era un sueño, amado, eso era sueño. O sea, estaba rodeada de peligro y yo estaba igual que Pedro, dormida. Y esa es la actitud que muchas veces tenemos. Pero vámonos ahora a lo que estaba haciendo la iglesia. La iglesia se habían reunido a orar, estaban clamando, estaban intercediendo, haciendo oración incesante por la vida de Pedro para que Dios lo cuidara, para que Dios lo rescatara. Y había una jovencita que fue la que se dio cuenta cuando Pedro tocó la puerta, porque cuando el ángel sacó a Pedro, Pedro salió, fue para donde los hermanos estaban reunidos. Había una jovencita inexperta, inmadura, que tampoco estaba preparada para ver la gloria de Dios. Y ella, cuando escuchó que tocaban y escuchó la voz de Pedro, no supo qué hacer y en vez de abrir la puerta salió, fue corriendo a avisarle a los hermanos que Pedro estaba tocando. Y de tal que lo estuvieran buscando para matar. ¿Tremendo? ¿Qué tal que lo hubieran estado persiguiendo para matarlo? Gracias a Dios que eso no estaba pasando. Porque ella, en vez de abrir la puerta, salió a avisarle a los demás. Pero también él siguió insistiendo para tocando la puerta, pero la iglesia no estaba preparada para este milagro, para esta respuesta, porque tampoco le creyeron a la joven. Le dijeron que estaba loca. Y también pensaron que era un ángel que estaba tocando la puerta. Habráse visto usted. Cuando salieron a abrir la puerta, todos se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Cuántas veces Dios nos responde y uno se queda con la boca abierta? O sea, estábamos orando con fe y cuando Dios nos responde ni siquiera creemos que Dios fue el que hizo el milagro. No nos los esperábamos. Y yo me pregunto, ¿teníamos fe? O sea, ¿por qué vamos a la oración y le decimos a Dios, Señor, yo quiero esto en mi vida, yo quiero una respuesta, yo quiero esto, yo quiero lo otro? Y cuando Dios nos responde, a veces ni cuenta nos damos, y cuando nos damos cuenta, ay, yo no pensé que Dios me fuera a responder así de rápido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hago? Corriendo a ver qué es lo que vamos a hacer, porque ni siquiera planeamos qué vamos a hacer cuando Dios nos dé la respuesta. Ni siquiera pensamos, porque estamos más enfocados en el problema que en la victoria que Dios nos puede dar. Y al abrir la puerta ellos quedaron atónitos, pero Pedro le tocó calmarlos para que se callaran y poder contar lo que Dios había hecho con él. O sea, sorprendidos de un lado y sorprendidos del otro lado. Pedro no obtuvo la respuesta por su propia búsqueda, sino por la búsqueda que tuvieron los hermanos de la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a luchar por lo que nosotros mismos necesitamos. No vivir de oraciones prestadas. Porque muchas veces no hay victoria. Porque nosotros no pagamos el precio. Porque nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Porque nosotros no buscamos a Dios de veras o de verdad. Porque lo buscamos así como que para que Dios me haga un milagro y hago que canto y hago que oro y vengo a la iglesia y estoy cuerpo presente, pero mi mente está en otro lado. No oro de verdad, oro oraciones mecánicas, costumbristas, rutinarias. No oro con el corazón, con entrega, con esmero. Por eso muchas veces no hay respuesta. Y como Dios es misericordioso, muchas veces da respuesta por la oración de otros, pero no se acostumbre, hermano. No se acostumbre. Aprenda a luchar por lo suyo. Aprenda a luchar por su propia victoria. La iglesia hace un apoyo espiritual. Los pastores apoyamos espiritualmente a cada uno de los que tienen sus diferentes dificultades. Los apoyamos. Pero quien tiene que hacer lo que le corresponde hacer es usted mismo.
Amén. Es usted mismo. La iglesia, aunque fue la que estuvo intercediendo por Pedro, no estaba preparada para el milagro y tampoco supo actuar en el momento. Ni Pedro supo actuar en el momento, ni la iglesia tampoco cuando vio la respuesta. Ni Pedro supo actuar luchando por lo que él necesitaba, por lo que él ante el peligro. La iglesia, aunque sí luchó por el peligro que estaba enfrentando Pedro, pero no supo actuar cuando vino la respuesta. Y tenemos que aprender a estar en pie o en la disposición en la que corresponde, si cuando estamos luchando y también cuando venga la victoria. ¿Saben que hay personas que cuando viene la victoria parece que no tuvieran en victoria? Por ejemplo, yo he visto hermanos en las iglesias que hay un mover y una manifestación del Espíritu Santo y danzan y hablan en lengua, y cuando ya terminan de danzar y hablan en lengua se sientan como si nada hubiera pasado. Yo me he quedado mirando y ¿este qué le dio? Porque en vez de seguir adorando y sentirse gozoso y darle gracias por este banquete espiritual, se quedan como si nada. Y al día siguiente viene más frío que el culto anterior y dice, ¿este qué le pasó? O sea, ¿dónde estuvo? O sea, la administración anterior, que debió recibir nueva fuerza, debió sentirse más gozoso, debió sentirse, mejor dicho, ni un kiki para batallar, para echar para adelante, y no se le nota. Porque a veces cuando también sale a la puerta ya se le perdió todo. Perdió todo. No se le ve por ningún lado la administración que hubo. Y necesitamos analizar qué es lo que a nosotros nos está pasando. Cómo es que nosotros estamos batallando, si es que de verdad lo estamos haciendo ante nuestras propias dificultades. Porque somos buenos muchas veces para batallar por cosas terrenales que por las cosas que en Dios podemos obtener. Gloria a Dios. ¿Me explico? Tenemos el sueño de lograr una carrera, un título, en lo que sea, universitario o en alguna institución. Nos esforzamos en una matrícula, nos esforzamos con los útiles escolares, nos esforzamos haciendo tareas, nos esforzamos para la evaluación, nos esforzamos, tenemos un título y después del título, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, esa es la pregunta que se... ¿Qué va a hacer después del título? Pero en Dios no hay la lucha, no hay la disponibilidad, no hay la disposición, no hay la entrega, no hay absolutamente nada, porque estamos esperando que las cosas nos caigan así tan pronto. Y necesitamos darnos cuenta, hermanos, que debemos estar preparados para saber qué le vamos a pedir a Dios. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios? Porque ¿qué es lo que estamos necesitando? A veces le pedimos a Dios cosas y no somos ni específicos y le estamos pidiendo a Dios cosas que ni siquiera las necesitamos de verdad. Y necesitamos aprender a prepararnos también para las respuestas. ¿Qué va a hacer usted cuando Dios le dé la respuesta? No le vaya a pasar a usted como me pasó a mí, orándole al Señor, Señor, un juego de mueble, un juego de comedor, un juego de mueble, un juego de comedor, y cuando llegó el juego de mueble, el juego de comedor, no sabía dónde colocarlo, y demoré una semana, lo ponía para allá, lo ponía para acá, no, aquí se ve feo, lo ponía para allá, lo ponía para acá, porque no estaba preparada para ubicarlo, hermano. Yo para decorar soy mejor dicho, buenísima, y todavía no sé si están bien ubicados. Que no le vaya a pasar a usted lo mismo. Porque puede que usted esté pidiendo cosas materiales, pero pueden que ser otras cosas. ¿Qué va a hacer usted con la respuesta? ¿Usted está preparado para la respuesta? ¿Está luchando por su respuesta y está preparado para la respuesta? ¿Qué va a hacer usted? Porque si usted no sabe qué es lo que usted va a hacer, usted puede convertir la bendición en maldición. Amén. Porque si no sabe qué va a hacer con la respuesta, le puede pasar que no sabe dónde acomodarlo, va a dejar en el patio al sol y sereno y se daña. No, estoy pensando dónde lo ubico y todavía lo tiene afuera en el patio. Gloria al Señor. Y por último quiero decirles que solamente Dios sabe
¿cuándo va a hacer su respuesta? ¿Cuándo Dios le va a responder? Solo Él lo sabe. Y de qué manera Dios va a responder, también lo sabe Él. Porque por dónde, como yo utilizo esta palabra, por dónde Dios va a reventar la cabulla, no sabemos. Pero lo que a usted y a mí nos corresponde es pedirle a Dios. Buscar el rostro del Señor con ahínco, con esmero, más que por las cosas que estamos necesitando aquí en la tierra, pedir por lo que a vida eterna permanece, que por nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. Ahí es donde nosotros debemos estar enfocados, no que se solucionen los problemas aquí en la tierra, es que su alma, mi alma, no se pierda en el infierno. Aleluya. Esa es la verdadera lucha por la cual nosotros debemos estar enfocados, porque con problemas o sin problemas usted y yo debemos entrar al reino de los cielos. Pero si usted no lucha, hermano, tiene dificultades aquí en la tierra, y al partir de esta tierra usted va a tener muchas más dificultades. Lo que usted vivió aquí le va a parecer un confite para lo que va a vivir si usted no lucha. Amén. Así que como buenos soldados vamos a disponer nuestras vidas a luchar por lo que de verdad necesitamos o por la voluntad de Dios. Porque a veces lo que nosotros creemos que necesitamos no está dentro de la voluntad de Dios. De comenzar a decirle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú quieres que esto que yo te estoy pidiendo? ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres que yo luche por esto? ¿Cómo vamos a orar? Porque también eso necesitamos aprender a hacerlo. ¿Cómo vamos a orar? Porque a veces oramos equivocadamente. ¿Cómo vamos a orar? Y pedir la fortaleza a Dios para estar firmes, fuertes en el Señor mientras viene la respuesta. Y cuando venga la respuesta, estar mucho más fuertes, hermano. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y con esta oración usted pregúntele al Señor, Señor, muéstrame cómo yo estoy luchando, cómo estoy manejando mis dificultades, aunque muchas veces Dios no necesita que usted le muestre porque ya usted sabe de qué manera está manejando sus dificultades. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres grandioso, misericordioso y eres